Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde la pasión turca se desborda. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encanta, el drama, el amor y por supuesto los celos. Hoy vamos a hablar de esa chispa que enciende las novelas turcas, esa dinamita que hace que no podamos apartar la vista de la pantalla. Sí, hablamos de los celos. Pero no cualquier celos, vamos a analizar si esos celos son genuinos, fruto de la pasión desenfrenada, o si son fríamente calculados, una estrategia maestra para provocar una reconciliación explosiva. Vamos a desentrañar los misterios de esas miradas cargadas de sospecha, esos silencios incómodos y esas escenas que nos hacen gritarle a la televisión. Prepárense para un viaje lleno de intrigas, secretos y, por supuesto, mucho amor. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis, teorías y mucha información sobre sus series turcas favoritas. No se pierdan nada. Y ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos este análisis explosivo. Vamos a empezar hablando de una serie que seguramente a muchos les suena, Senkalkapm, o Llama a mi agente en español. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos regaló momentos inolvidables, pero también algunos llenos de tensión y celos. En Senkalkapm, Hande interpretaba a Eda YLDZ, una joven florista con un futuro prometedor, mientras que Kerem daba vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Su relación comienza con un contrato. Eda finge ser la prometida de Serkan para que él recupere a su exnovia. Una premisa sencilla, pero que esconde un torbellino de emociones. Desde el principio, la dinámica entre Eda y Serkan está marcada por la tensión y la atracción. Sus personalidades chocan constantemente, pero esa misma fricción es lo que los une. Ahora, ¿dónde entran los celos aquí? Pues bien, a medida que la relación falsa se vuelve real, ambos personajes experimentan celos intensos. Serkan, al ver a Eda interactuar con otros hombres, siente una punzada de inseguridad que no sabe cómo manejar. Recordemos que Serkan es un hombre acostumbrado a tener el control de todo, incluyendo sus emociones. La idea de perder a Eda, aunque sea en un simulacro de relación, lo aterra. Y Eda, por su parte, se siente amenazada por las exnovias de Serkan y su fría actitud hacia el amor. Eda es una mujer apasionada y soñadora, y la idea de que Serkan no pueda corresponder a sus sentimientos la atormenta. Las apariciones de Selin, la exnovia de Serkan, siempre generan una ola de celos en Eda, quien se siente constantemente comparada con ella. Pero la pregunta clave es, ¿alguno de los dos utilizó los celos a propósito? Aquí es donde la cosa se pone interesante. En algunos momentos parece que Eda sí que intenta despertar los celos de Serkan, especialmente cuando se siente ignorada o subestimada. Ella sabe que Serkan, a pesar de su fachada de hombre duro, tiene un corazón y que los celos pueden ser una forma de llegar a él. Eda, en su inocencia, a veces recurre a pequeñas provocaciones para llamar la atención de Serkan y hacerlo reaccionar. Recordemos esa escena en la que Eda se muestra muy cercana a un viejo amigo de la infancia. Serkan, al verlos juntos, no puede evitar mostrar su incomodidad. ¿Fue casualidad? Definitivamente no. Eda lo hizo a propósito, sabiendo que eso provocaría una reacción en Serkan y lo obligaría a enfrentar sus sentimientos. Esta escena es un claro ejemplo de cómo Eda utiliza los celos como una herramienta para romper la coraza de Serkan y hacerlo vulnerable. Ahora hablemos de Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie, también protagonizada por Hande Erçel, esta vez junto a Burak Deniz, nos cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo, y Murat, el heredero de una empresa textil. Aquí, la mentira inicial crea un ambiente de desconfianza que alimenta los celos. En esta serie los celos son una constante. Murat es un hombre orgulloso y posesivo, y no puede soportar la idea de que Hayat esté con otro hombre. Hayat, por su parte, también siente celos de las exnovias de Murat y de su cercanía con otras mujeres. La diferencia de clases sociales también juega un papel importante en los celos de Hayat, quien se siente insegura de poder encajar en el mundo de Murat. En Aşk Laftan Anlamaz, los celos son más impulsivos que calculados. No vemos una estrategia deliberada para provocar celos en el otro, sino más bien reacciones espontáneas ante situaciones que generan inseguridad. Sin embargo, estos celos, aunque a veces exagerados, siempre terminan acercando a la pareja.
Las discusiones acaloradas y las reconciliaciones apasionadas son una constante en esta serie. Pensemos en la escena en la que Hayat, por un malentendido, cree que Murad la está engañando con otra mujer. Ella, llena de rabia y celos, lo confronta y le dice cosas muy duras. Murad al principio se siente confundido, pero luego se da cuenta de que los celos de Hayat son una prueba de su amor. Y así, a través de esta discusión, ambos logran aclarar sus sentimientos y fortalecer su relación. Esta escena es un claro ejemplo de cómo los celos, aunque dolorosos, pueden ser un catalizador para la comunicación y la comprensión en una relación. Ahora, cambiemos de registro y hablemos de Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta serie, protagonizada por Bar Arduk y Elçin Sangu, nos presenta a Omer, un diseñador de zapatos exitoso y solitario, y Defne, una camarera que acepta un trato para enamorarlo. La premisa de esta serie es similar a la de Senkal Kapm, pero con un tono más dramático. En Kiral Kask, los celos son un elemento clave en la trama. Neriman, la tía de Omer, le paga a Defne para que se case con él y así evitar que se case con una joven que ella no aprueba. Defne, a medida que pasa tiempo con Omer, se enamora de él de verdad. Este secreto crea una barrera entre Defne y Omer, alimentando la desconfianza y los celos. Aquí los celos son más sutiles y complejos. Omer al principio no entiende por qué Defne se comporta de manera tan extraña a veces. Sospecha que ella está escondiendo algo, y esto despierta sus celos. Omer es un hombre reservado y desconfiado, y la idea de que Defne no sea sincera con él lo atormenta. Defne, por su parte, siente celos de la vida privilegiada de Omer y de su cercanía con otras mujeres de su entorno. Defne se siente constantemente fuera de lugar en el mundo de Omer, y los celos la consumen al ver la facilidad con la que él se relaciona con otras mujeres. En esta serie vemos cómo los celos pueden ser un obstáculo para el amor, pero también una forma de descubrir la verdad. Omer, gracias a sus celos, empieza a investigar el pasado de Defne y descubre el contrato que ella firmó. Este descubrimiento, aunque doloroso, le permite entender las motivaciones de Defne y perdonarla. Esta serie nos muestra cómo los celos pueden ser una herramienta para la introspección y el crecimiento personal. Sigamos con Erkenci-Kuş, o pájaro soñador. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad, y Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero. Aquí la diferencia de personalidades y la falta de experiencia de Sanem en el amor son los principales detonantes de los celos. En Erkenci-Kuş los celos son una constante fuente de conflictos y malentendidos. Sanem es una joven ingenua e insegura, y los celos la consumen cuando ve a Can interactuar con otras mujeres. Sanem idealiza a Can y se siente incapaz de competir con las mujeres que lo rodean. Can, por su parte, es un hombre libre y despreocupado, y no entiende por qué Sanem se pone celosa. Can no comprende las inseguridades de Sanem y no sabe cómo tranquilizarla, lo que genera aún más conflictos entre ellos. En esta serie los celos son más producto de la inmadurez y la falta de comunicación que de una estrategia deliberada. Sanem, al no confiar en sí misma, se deja llevar por los celos y comete errores que ponen en peligro su relación con Can. Can, al no entender las inseguridades de Sanem, no sabe cómo tranquilizarla y termina empeorando la situación. Pero a pesar de todos los conflictos, los celos en Erkenci-Kuş también tienen un lado positivo. Ayudan a Sanem a madurar y a ganar confianza en sí misma. Y ayudan a Can a entender la importancia de la comunicación y la empatía en una relación. Esta serie nos muestra cómo los celos pueden ser una oportunidad para crecer y fortalecer una relación. Finalmente vamos a hablar de Kara Sevda, o Amor Eterno. Este drama, protagonizado por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, nos cuenta la historia de Kemal, un joven de clase humilde que se enamora de Nihan, una joven de clase alta. Esta serie es la más dramática de todas las que hemos analizado, y los celos son una fuerza destructiva que consume a los personajes. En Kara Sevda, los celos son una fuerza destructiva que consume a los personajes. Kemal, al ver a Nihan casada con otro hombre, vive atormentado por los celos y la venganza. Kemal se siente traicionado por Nihan y no puede aceptar que ella haya elegido una vida sin él. Nihan, por su parte, se siente culpable por haber abandonado a Kemal y sufre al verlos separados. Nihan se siente atrapada en un matrimonio sin amor y no puede escapar de su pasado. En esta serie los celos no son una estrategia para la reconciliación, sino una consecuencia de la imposibilidad de estar juntos.
Son un reflejo del dolor y la frustración de los personajes, que se ven obligados a vivir vidas que no eligieron. En Kara Sevda, los celos son un recordatorio constante de lo que pudo haber sido y no fue. Son una herida abierta que nunca llega a cicatrizar. Y son, en última instancia, la causa de la tragedia que envuelve a los personajes. Esta serie nos muestra el lado más oscuro y destructivo de los celos. Y bien, llegamos al final de este análisis sobre los celos en las series turcas. Hemos visto cómo los celos pueden ser un motor de la trama, una fuente de conflictos y malentendidos, pero también una forma de descubrir la verdad y fortalecer las relaciones. Hemos analizado cómo en algunas ocasiones, los celos son utilizados como una estrategia para provocar una reconciliación explosiva, mientras que en otras son simplemente una reacción impulsiva ante la inseguridad. Los celos son un tema complejo y recurrente en las telenovelas turcas, y su representación varía según el género y el tono de la serie. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema tan recurrente en las telenovelas turcas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les gustó más? ¿Creen que los celos son necesarios para una buena historia de amor? Dejen sus comentarios abajo. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos sobre series turcas. Gracias por vernos y hasta la próxima. Que la pasión turca los acompañe.